Saludos terrícolas, qué bueno que están con nosotros una vez más. Yo soy Víctor Báez, esto es el segmento Deportivap y esta semana estaremos dándole seguimiento a lo que hablamos la semana pasada. Un tema bastante controversial en las grandes ligas y nos referimos al endurecimiento o el fortalecimiento de las reglas de grandes ligas para los lanzadores que utilicen sustancias prohibidas, específicamente las reglas 3.01 y 6.09. Ya de manera oficial, al inicio de esta semana, Grandes Ligas envió un memo a todos los equipos y a partir del próximo lunes vamos a ver a MLB revisando a los lanzadores, a los receptores y posiblemente inclusive jugadores del cuadro para que se elimine de una vez y por todas algo que ya estaba en las reglas, el utilizar sustancias foráneas, sustancias prohibidas para mejorar el agarre de la pelota. ¿Por qué es un tema controversial? Bueno, la semana pasada hablamos con Francisco Coco Cordero, el líder de salvados entre dominicanos en las grandes ligas, y es algo que pasa todos los días en un terreno de grandes ligas. Durante años los equipos se habían hecho de la vista gorda para que esto dejara de suceder. No le daban sencillamente importancia. A partir del próximo lunes, del 21 de junio, todo lanzador que sea encontrado utilizando alguna sustancia pegajosa será expulsado del partido y será suspendido 10 juegos, pero con paga. Los reincidentes serán sancionados progresivamente y además los equipos y su personal están sujetos a castigos por no procurar que se cumplan las reglas. ¿Por qué Grandes Ligas está haciendo esto ahora? Es una pregunta que muchos fanáticos se están haciendo. Bueno, durante décadas, como dije hace un momentito, los jugadores no se oponían a esto, ni siquiera los bateadores, pero ya eso ha empezado a cambiar. Ahora son los propios bateadores que, con la diferencia tan abismal que hay entre los pitchers y los bateadores, la cantidad de ponches en aumentos, el promedio de bateo bajando en uno de los niveles más bajos en toda la historia de las grandes ligas, ya entonces los bateadores dijeron, ya aquí está, hay que cambiar algo y hay que tratar de nivelar el campo de batalla, sencillamente. ¿Por qué no se había hecho esto antes? Para responder a esa pregunta es sencillo. Antes los lanzadores, y el génesis de todo esto es que los lanzadores utilizaban esto para mejorar el agarre, para que tener un poquito más de control, para dar menos pelotazos, por ejemplo. Pero no se podía medir qué efecto esto tenía. Eso ha cambiado. Ya sí podemos medir qué efecto tienen las sustancias para mejorar el agarre. Ahora, todos los lanzadores, los 30 equipos de las grandes ligas, los scouts, todos pueden medir eso. ¿Cómo? Con las RPM, las revoluciones, el spin rate. Cuando ustedes oigan hablando del spin rate, eso es las revoluciones que tienen las pelotas. Eso antes no se medía y por eso entonces es que ahora vemos este tipo de medidas de las grandes ligas. Además, vimos un caso reciente, que lo mencionamos la semana pasada hablando con Francisco Cordero, un empleado de los Angelinos de Los Ángeles. Era como experto creando sustancias. El Spider Tack, Gorilla Glue, muchísimas cosas han estado perfeccionando para mejorar el agarre. Ahora bien, vamos a poner esto en contexto y en números para tener una mejor idea de cuánto mejora utilizar sustancias foráneas para mejorar el agarre de la pelota. El spin rate promedio en las grandes ligas en una recta es de 2160. O sea, la cantidad de revoluciones. Recuerden, spin rate es revoluciones por minuto, RPM. Eso es algo que utilizamos inclusive hasta en automovilismo. 2160 es el spin rate promedio en una recta de grandes ligas. Cuando esto sube de ahí, el promedio de abanicado sube un 5% en rectas y el OPS baja de 834 a 766. En el caso de los rompientes, que es donde más ayuda, el spin rate promedio es de 2500 revoluciones por minuto. Cuando sube de ahí, el promedio de bateo de la liga baja de 269 a 189 y el OPS de 641 a 566. Más o menos, para que tengan una idea de qué es un OPS de 566, ese es el OPS en contra que tiene el mejor lanzador del mundo, Jacob deGrom.
Pero vamos a ponerlo en contexto todavía un poquito más para entenderlo mejor. A la recta en Grandes Ligas, el bateador promedio batea 260. Ese es el averaje promedio para una recta de Grandes Ligas, a unas revoluciones promedio. Sin embargo, cuando las revoluciones suben, por ejemplo, a 2650, el promedio de bateo baja de 261 a 209. Todo va a depender de las sustancias, porque hay sustancias que ayudan inclusive a aumentar hasta 700 revoluciones por minuto. Obviamente, una de las más conocidas recientemente que hemos estado escuchando en Grandes Ligas, en ESPN, en MLB, es el famoso Spider Tag, que es un pegamento que mezclado con otras sustancias mejora muchísimo el agarre de la pelota. Y vamos a poner un ejemplo de un jugador, de uno de los mejores lanzadores del momento, que es Gerrit Cole, lanzador de los Yankees, que por cierto ha tenido que dejar de usar sustancia para mejorar el agarre, y su última salida tuvo el peor RPM de los últimos años. Por ejemplo, cuando él estaba con los Piratas de Pittsburgh, Gerrit Cole, su RPM promedio de 2015-2017 era de 2.155 a 2.184. Y en ese momento tenía una efectividad buena de 3.52. Muy bien. Al año siguiente, en Houston, ahí obviamente empezó a utilizar algo porque las revoluciones subieron a 2.379. Desde el 2019, su spin rate constantemente ha estado en 2.500 revoluciones por minuto y su efectividad alrededor de 2.60. Eso es para que tengan una idea del por qué esto ayuda tanto a los lanzadores. Uno piensa mucho en la era de los esteroides, cuando Grandes Ligas se hacía de la vista gorda. No creo que sean casos comparables, pero ya Grandes Ligas está tomando cartas en el asunto. Creo que esto va a ayudar considerablemente a que el promedio de bateo y la cantidad de ponches disminuyan considerablemente. Eso es un tema que pudiéramos tratarle un poquito más adelante para explicar el porqué. Pero a partir de la semana que viene vamos entonces a ver lo que sucede. Si hay jugadores expulsados, será un tema bastante espinoso. Mi gente, muchísimas gracias por la sintonía. Entonces, hasta la próxima.